Recuerden, hermanos, que en el sermón anterior de esta sección, de los versículos 18 al 20 de 1 Timoteo en el capítulo 1, vimos cómo el apóstol Pablo le insta a Timoteo, a su hijo espiritual, y a la vez le anima a continuar peleando las batallas que hacen parte del ministerio. Recuerden que nosotros hablábamos de la milicia de la cual debería estar luchando Timoteo. Y a esa palabra le llama milicia porque son muchas batallas las que tiene que librar. Pablo le señala a Timoteo primero la responsabilidad que tiene todo creyente de pelear esta batalla espiritual, y segundo, le muestra cómo pelear esta buena batalla apropiadamente. Y para esto, partiendo del versículo 19, Pablo le da 3 consejos a Timoteo, porque es importante, hermanos, no solamente que peleemos, que sepamos la realidad y la responsabilidad que tenemos de luchar esta batalla, esta buena batalla de la fe, sino que también Pablo se preocupa para que nosotros no solamente peleemos y asumamos ese deber, sino que lo hagamos de manera apropiada. Y para eso Pablo le señala 3 consejos, más exactamente en el versículo 19. En primer lugar, manteniéndonos, decía Pablo, aferrados a la verdad del Evangelio. Aferrados a la verdad del Evangelio, es decir, manteniendo nuestras mentes en una sana doctrina, manteniendo la fe. Y la palabra fe que Pablo usa en este texto, hermanos, no es la confianza que tenemos en Cristo, y es que a través de la fe viene la confianza en Cristo, pero se refiere, hermanos, más bien al conjunto de doctrinas que debemos creer y que Dios nos reveló a través de los apóstoles y profetas. Si realmente, hermanos, hay un conjunto de doctrinas, Judas dice en el versículo 3 que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada a todos los santos. Y a esa fe se refiere el conjunto de doctrinas que todos los creyentes hemos recibido y por la cual todos debemos caminar en nuestra vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando del conjunto de doctrinas reveladas en la palabra del Señor, que los apóstoles y los profetas revelaron y nos han dejado por escrito, y que ahora nosotros nos vemos en la necesidad no solamente de escudriñarlas, sino también que somos responsables de aprenderlas y vivirlas. Así que la fe es el conjunto de doctrinas reveladas por Dios en su palabra, en la palabra en la cual es edificada nuestra vida cristiana. Hermanos, si no hay un fundamento sólido, un conocimiento doctrinal, no vamos a poder ser edificados en ella. La edificación del creyente se fundamenta en la revelación de los apóstoles y profetas. Y Timoteo debía aferrarse a la sana doctrina en que basaba su vida cristiana para combatir precisamente la orden que Pablo le había dado de combatir no solamente los falsos maestros, sino también sus enseñanzas erróneas en la iglesia de Éfeso. Porque solo una doctrina correcta, una sana doctrina, lleva a vivir una vida cristiana correcta. ¿Por qué hoy muchos que profesan ser cristianos no viven una vida cristiana correcta? Porque no tienen una doctrina correcta. Y ese es el peligro y en el cual Timoteo debería desechar esas enseñanzas erróneas, porque llevaría a muchos de la iglesia de Éfeso a vivir de la manera inapropiada, que no glorifica a Dios y que no traería edificación a los miembros de esta iglesia. Pero no solamente Pablo nos dice que debería mantenerse en la fe, en la sana doctrina, en la verdad del Evangelio, sino que en segundo lugar, decíamos la semana pasada, que él debía mantenerse aferrado también a una buena conciencia. Timoteo debería tener una buena conciencia, como todo creyente debe trabajar por tener una conciencia bien informada de la palabra de Dios, para que su conciencia le juzgue de acuerdo a lo que es apropiado. Dice Pablo, manteniendo la fe y una buena conciencia, en el versículo 19. Tener una buena conciencia es tener una conciencia subordinada, supeditada a la palabra de Dios, en consonancia con la voluntad de Dios, que en lugar de acusarnos, más bien nos aprueba como verdaderos hijos de Dios. Tener una buena conciencia, hermanos, no significa ser perfectos, sino vivir una vida cristiana sin hipocresía.
porque muchos viven una doble vida, ¿no? Profesan una cosa y viven otra. Es vivir de forma piadosa conforme a la doctrina que profesamos nosotros creer. Y recuerden, hermanos, que Pablo decía que estos falsos maestros no le dieron importancia a la voz de sus conciencias, que les instaba continuamente a vivir conforme a lo que ellos profesaban creer. Y por eso desecharon la voz denunciante de sus conciencias que les hacía ver la hipocresía. ¿Y sabe qué terminaron? Terminaron apartándose de la sana doctrina, a la cual Pablo dice que deben mantenerse aferrados. Ellos se apartaron de la sana doctrina y apostataron de la fe enseñando doctrinas erróneas. Así que si Timoteo pretendía luchar de manera apropiada esta batalla de la fe, no solo debía mantenerse aferrado a la verdad del Evangelio, a una buena doctrina, sino que también requería que fuera un reflejo de lo que profesaba creer y enseñaba, manteniendo la fe y una buena conciencia para no terminar apostatando de la fe. Hermanos, lo que Pablo está advirtiendo es un peligro no solamente para Timoteo, sino para todos los que eran miembros de la iglesia de Éfeso y a sus alrededores. Yo creo que para nosotros, obviamente Dios está hablando a través de esta carta, y es que nosotros, si no somos fieles y consistentes en vivir de acuerdo a lo que profesamos, terminaremos lejos del Evangelio de Jesucristo. Evalúese, y la idea, hermano, mi propósito es que usted, a la luz de esta enseñanza, pueda revisar su vida, si su vida es inconsistente con lo que usted profesa creer, con lo que usted aprende desde este púlpito. Si está de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios enseña? Porque la palabra enseña de que nosotros, si no, terminaremos apartados tarde o temprano de los caminos de la fe. Y en esta enseñanza de la mañana vamos a mirar el tercer consejo, ¿no? Ya miramos los dos primeros, que decíamos ahora, manteniéndonos en la verdad del Evangelio, en la sana doctrina, teniendo una buena conciencia. Pero en tercer lugar, vamos a mirar, hermanos, entonces, el ejercer que Timoteo, y el deber que Timoteo debería ejercer la disciplina eclesiástica para la sanidad de la iglesia. No solamente Timoteo debería mantenerse en la verdad del Evangelio, no solamente debería tener una buena conciencia, sino que además Timoteo debería ejercer la disciplina eclesiástica para la sanidad de la iglesia. Entonces, ese es nuestro tercer lugar, ejerciendo la disciplina eclesiástica para la sanidad de la iglesia. Versículos 19 al 20, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron, en los cuales, en cuanto a la fe, algunos, y noten aquí, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y hoy nos vamos a centrar precisamente en este tercer pedido. Para pelear la buena batalla de manera apropiada, vamos a estar más ubicados en el versículo 20. Recordemos, hermanos, que Pablo había mencionado a estos falsos maestros que estaban introduciendo herejías a la iglesia de Éfeso, pero sin nombrar o mencionar el nombre de estas personas. Pero ahora en este versículo 20 se menciona con nombres específicos sus cabecillas, sus líderes de esta enseñanza errónea. Se trata de Himeneo y Alejandro. El primero de estos, hermanos, Himeneo, es mencionado otra vez en el capítulo 2, en el versículo 2:7. Capítulo 2, 17 de la segunda carta de Timoteo dice: con otro falso maestro llamado Fileto, en la cual también se dirá qué clase de naufragio tuvo, o sea, cómo se apostataron de la fe, porque estos individuos afirmaban, hermanos, que la resurrección ya había ocurrido. Ellos estaban enseñando cierta enseñanza, que la resurrección que nosotros esperamos en la segunda venida de Cristo. Todos los creyentes creemos que el día que el Señor venga en su segunda venida, todos los muertos resucitarán, todos se levantarán de las tumbas. Y la resurrección significa que el alma se juntará de nuevo con los cuerpos. Bueno, ellos estaban negando esta doctrina. Ellos estaban negando esa esperanza que los cristianos tenemos de la segunda venida de Cristo y la resurrección universal, y de los que murieron en Cristo resucitarían también en aquel día. Ellos estaban diciendo que eso ocurrió porque ellos estaban diciendo que la resurrección que esperamos ya pasó. ¿Y a qué le llamaban ellos la resurrección? Bueno, le llamaban a la regeneración, al nuevo nacimiento. Y hermanos, si es verdad
que el nuevo nacimiento es una resurrección, sí, pero es la resurrección de la muerte espiritual que teníamos antes. Todos nosotros, dice en Efesios 2:1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, pero Dios, por su infinita misericordia, nos reconcilió. En 2 Corintios 5, nos dice que nos reconcilió en Jesucristo. O sea que esa reconciliación es una resurrección, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos dio vida. Y hablamos de que hay una resurrección espiritual, y eso es verdad. Pero hermanos, si esa resurrección no es la única, sino que esa resurrección nos lleva a otra mejor resurrección, que es cuando nosotros, los creyentes, tendremos un cuerpo glorioso en la venida de Cristo. Y ellos estaban negando esa resurrección. Y Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, nosotros tampoco resucitamos, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿De qué nos sirve vivir una vida de piedad si al igual de todos vamos a morir y nunca vamos a resucitar? Entonces ellos concluían que la regeneración es la única que espera un creyente, pero el problema con esta enseñanza es que si toda nuestra esperanza está subordinada a esta vida y no esperamos una vida más allá de esta vida, ¿de qué vale la pena ser piadosos como se nos ordena a lo largo de estas cartas? Y estas personas, Himeneo y Fileto, estaban enseñando esto, y Pablo los denuncia públicamente en la iglesia como hombres que habían apostatado de la fe. Por eso Pablo dice en 2 de Timoteo 2:17 al 18, dice, y su palabra, dice la palabra de estos dos hombres, Himeneo y Fileto, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Y qué pasó con ellos? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ahora bien, hermanos, podemos decir con certeza que este Himeneo es mencionado en este texto y es el mismo que Pablo menciona en el versículo 20 que acabamos de leer, de la sección que estamos leyendo, ya que este nombre no era muy común en el tiempo que se escribió esta carta. Hermanos, noten que este Himeneo, del versículo que acabamos de leer, del 2 de Timoteo 2, 17 al 18, es el mismo del 1 de Timoteo 1, 20. ¿Cómo sabemos esto? Porque primeramente, hermanos, este nombre no era muy popular en ese tiempo. Himeneo no era muy popular. Además, resulta muy complicado que dos personas con el mismo nombre y poco común sean también falsos maestros en la iglesia. Imagínense que una iglesia pequeña, hermano, un nombre que no es tan común, y hayan dos, y precisamente los dos son falsos maestros. Eso es muy difícil de aceptar. Entonces llegamos a la conclusión de que este Himeneo es el mismo que Pablo está hablando en la segunda carta también. Dice en 2 de Timoteo 2:17 que estos falsos maestros, sus enseñanzas son erróneas. ¿Y sabe por qué? Porque carcomen como gangrena. ¿Qué es lo que carcomen? La vida piadosa de esa iglesia. Y si estos hombres no son corregidos, esa iglesia terminará apostatando toda de la fe y se convertirá en una sinagoga de Satanás. Esa es la preocupación de Pablo. Hermanos, una iglesia donde se permite que la falsa doctrina mine el círculo de cristianos por falsos maestros, terminará convirtiéndose en una sinagoga de Satanás. Ahora, con respecto, porque no solamente nos habla de Himeneo, sino también de un tal Alejandro, el segundo a quien Pablo nombra en nuestro texto, pero no hay buenas razones para creer que este sea el mismo que es mencionado por Lucas en el libro de Hechos, en Hechos 19, 33 al 34. Ustedes recuerdan, en una ocasión hubo un tumulto en Éfeso y este hombre trató de apaciguar a la multitud contra los judíos. Entonces yo creo que no hay razón, hermanos, primariamente porque este hombre aquí aparece como era un romano. Y estamos hablando más bien de este Alejandro como un habitante de Asia Menor. Entonces no hay razón para que ambos pasajes se refieran a la misma persona, ya que Alejandro era un nombre muy común en ese tiempo. Así como Himeneo no habían muchos, Alejandro sí había bastantes. Entonces podríamos encontrar en las iglesias bastantes Alejandros. Así que Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo se refiere aquí, eran líderes entre los herejes de la iglesia de Éfeso.
eran justos según su propia opinión. Anhelaban ser maestros de la ley, aun cuando no entendían las palabras que hablaban ni los temas que abordaban con tanta confianza. ¿Ustedes no han notado que hay personas que ellos no saben nada, pero creen que saben o piensan que saben? Pues ese era el caso de Himeneo y Alejandro. Eran personas que no tenían mucho conocimiento bíblico, pero ellos presumían de conocer bastante Biblia, y su palabrería estaba llevando a muchos a la tergiversación y al engaño, como fue el caso más adelante de Himeneo, que llevó a muchos a decir que la resurrección ya se había efectuado. Ahora, la razón por la que estos falsos maestros no habían sido mencionados por Pablo con nombre propio, al menos 2 de ellos, es porque estos habían sido expulsados públicamente de la iglesia, habían sido excomulgados de la iglesia. ¿Por qué? Por el mismo tema, porque habían levantado sedición contra la doctrina verdadera. Observen la disciplina que Pablo les impuso a estos 2 hombres. Estos hombres no solamente fueron expulsados, sino que Pablo les puso una disciplina. ¿Y cuál fue esa? Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos 2 líderes de las falsas enseñanzas habían sido entregados a Satanás. Esta frase Pablo la utilizó en 1 Corintios 5, 4 al 5, cuando se nos dice que un joven que permanecía dentro de la iglesia, es decir, dentro de una membresía, tenía una relación incestuosa con la mujer de su padre, y por eso fue expulsado de la iglesia. Vayamos a 1 Corintios 5:1 para conocer este caso, que fue lo mismo, fue entregado también a Satanás. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice que este caso ni siquiera los gentiles habían cometido casos como este, de que un joven tuviera relaciones sexuales con con la mujer del padre, con la madrastra, podríamos decirlo así. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, un miembro de la iglesia, siendo miembro, está cometiendo tal pecado. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Sabe qué? La iglesia sabía esto y habían dejado pasar por alto esta aberración. No habían disciplinado a este hombre, no le habían llamado la atención. Por eso le dice: vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Otra vez encontramos la frase entregado a Satanás. Esos hombres que estaban en la membresía, los 2 cometiendo pecados vergonzosos y públicos, son denunciados y son expulsados de la iglesia. Así que lo que vamos a hacer en esta enseñanza, en primer lugar, es responder a la pregunta: ¿qué significa entregar a una persona a Satanás? ¿Qué significa eso de entregar a una persona a Satanás? Y en segundo lugar, vamos a ver algunos ejemplos que la Escritura nos da de este asunto. Y en tercer lugar, para terminar, haremos ciertas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. Veamos entonces, en primer lugar, ¿qué significa entregar a una persona a Satanás? Bueno, el término entregado a Satanás aparece en 1 Timoteo 1:20 como en 1 Corintios 5:5. Solamente en esos textos aparece esta frase. Literalmente, ¿sabe qué significa? Significa dejar o abandonar. Dejar o abandonar a alguien. Así que entregar a Satanás es abandonar a una persona de la protección divina para quedar a merced de Satanás. Es abandonar, es dejar a una persona de la protección divina para quedar en manos del enemigo de las almas, Satanás. Entregar a alguien a Satanás indica que ellos no habían estado antes completamente en su poder. Y esto es precisamente lo que el apóstol Juan enseña. Hermanos, todos los hombres que no son creyentes están bajo el control del maligno. 1 Juan 5:19 dice así: el mundo entero está bajo el maligno. Todos están entregados al diablo. Por eso Pablo va a decir más adelante en 2 Timoteo, cuando habla de que debemos predicar con misericordia, pero también con mansedumbre. Dice en el versículo 26 de 2 Timoteo:
Dice lo siguiente, que nosotros corrijamos con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, en que se hallan cautivos a voluntad de él. Hermanos, una persona que no es creyente, que no se ha arrepentido, está en lazo del diablo, está en las manos del diablo, y todo el mundo impío está bajo el control de Satanás. Hermanos, no es que estén endemoniados, y puede de ellos estar, pero todo el mundo que no es creyente está bajo el control del maligno. Y en el momento que el pecado irrumpió en el mundo entero quedó entregado a Satanás. Una persona que no pertenece a una iglesia bíblica, a una membresía, no podemos decir, hermano, que es entregada a Satanás, porque esta persona ya está entregada a Satanás. Una persona que no es miembro, que no es cristiana, que no es miembro de una iglesia, no podemos decir que esta persona ha sido entregada a Satanás, que está fuera de esa membresía. No podemos decir, porque ya ha estado, ya siempre desde su nacimiento, desde su concepción, ya está bajo el control del maligno. Uno siempre piensa que las personas entregadas a Satanás solamente son las personas que tienen demonios. No, hermanos, toda persona que no es creyente está bajo el control de Satanás. Por eso dice lo que decía, 2 Timoteo, para que escapen del lazo del diablo, en que se hallan cautivos a voluntad de él. Entonces se entrega a Satanás más bien a una persona que antes estaba bajo la protección de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el ámbito donde la protección de Dios está? En la iglesia. Toda persona que pertenece a una membresía de una iglesia local está bajo un ámbito de protección divina. Solamente allí la persona puede estar protegida divinamente. Una persona que está fuera de una membresía no tiene protección de Dios. Porque en ese momento, pero una persona cuando se ha abandonado se saca de esa protección. Entonces lo que significa ser entregado a Satanás es ser expulsado del ámbito de la protección divina, que de acuerdo con la palabra de Dios se halla dentro del pueblo de Dios. Ahora vamos a verificar esto bíblicamente. Por tanto, quienes son entregados a Satanás deben haber estado en alguna manera en el ámbito de la protección divina que se encuentra en la iglesia. Y de hecho, hermanos, nosotros antes de ser creyentes, dice la Biblia que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero ¿cómo se hace evidente ese traslado? Siendo miembros de una iglesia bíblica. En el Antiguo Testamento se halla en el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento se halla dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hallaba en el pueblo de Israel. Por ejemplo, en la iglesia, dentro del pueblo de Israel había un pequeño remanente salvo, y los que estaban allí estaban protegidos. El Nuevo Testamento se halla en la iglesia, y entregar a una persona a Satanás que se encuentra bajo ese ámbito de protección divina es expulsarla fuera de ese ámbito. O sea, ¿cómo se entrega una persona a Satanás? Cuando esa persona está dentro del ámbito de la iglesia, del ámbito que es la iglesia, y cuando esa persona se expulsa de la iglesia, esa persona queda fuera de la protección divina y queda bajo manos de Satanás de nuevo, como antes estaba. A eso es lo que Pablo está refiriéndose a este texto. Por cierto, hermanos, al observar el Antiguo Testamento vemos de forma más clara que los inconversos estaban dentro del pueblo de Dios, participaban en cierta medida de esa protección. Por ejemplo, voy a ponerles una ilustración del pueblo del Antiguo Pacto, que estaban bajo esa protección. ¿Se acuerda que todo Israel del Antiguo Pacto no todos eran creyentes? Pero por estar en el pacto tenían protección divina, sí. Acuérdense de las plagas de Egipto. Mire que habían en el pueblo, el campamento de Israel, no llegaron las plagas, porque tanto judíos creyentes como judíos inconversos que estaban dentro del pueblo de Dios no fueron tocados por esas plagas, porque estaban refugiados en ese ámbito de protección divina. De manera que cuando alguien es expulsado de ese ámbito de protección divina, queda expuesto a Satanás. ¿Por qué los egipcios sí les llegó las plagas? Porque ellos no estaban dentro del ámbito de protección. Por tanto, esta frase hace referencia a ese proceso que nosotros conocemos como la disciplina eclesiástica. Sacar a una persona de ese ámbito es expulsarla de la iglesia. Y esto precisamente es lo que Pablo dice de Himeneo y Alejandro. Hay que sacarlos porque ellos son como cangrenas que están llevando a la iglesia a un deterioro. Saquen eso podrido, o si no todo terminará contaminándose. Así que nosotros conocemos
Eso como disciplina eclesiástica que nuestro Señor nos enseña en Mateo 18. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó esto. Es una doctrina que hoy casi nos enseña en muchas iglesias y muchos cristianos no saben esto. Dice, y la pregunta, hermanos, ¿quiénes siendo, y Cristo está hablando aquí de personas que quienes siendo parte de una iglesia local, empieza a vivir de una manera pecaminosa, dice el Señor Jesucristo, esa persona debe ser expulsada de la iglesia. Si esta persona no se arrepiente de su pecado y continúa con un corazón impenitente en su rebelión, su forma de vida está expresando una mala doctrina, por lo tanto debe ser expulsada, debe ser entregada a Satanás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a Mateo 18:15, vamos a mirar la enseñanza del Señor. Dice así, noten lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, esta palabra contra ti no solamente significa contra nosotros, porque muchas veces yo no solamente amonesto a mi hermano cuando él tiene algo contra mí, sino cuando peca delante de mí, cuando yo sé que mi hermano está caminando mal. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y aquí se entiende que ese hermano es dentro de una membresía. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo has ganado. Más, podríamos decir, pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Llama a 2 o 3 hermanos sabios para hacerle caer en el error que está, para que él se arrepienta. Pero ¿qué pasa si después de llamar 2 testigos no se arrepiente? Y aquí es importante que el Señor toma palabras legales que son judiciales, que se aplican aquí en este término de la disciplina eclesiástica. Dice, si no lo oyere a ellos, es decir, a los testigos, dilo a la iglesia, la membresía. Y si no oyere a la iglesia, note lo que dice el Señor, tenle por gentil y publicano. ¿Qué está diciendo el Señor? Ese hombre no es un cristiano, es un gentil, es un publicano, sáquenlo de la iglesia. El Señor está diciendo que expulsen a esa persona que es señalada como un inconverso debe ser expulsada, porque dentro de la membresía solamente deben de estar personas creyentes, no incrédulos. Y esta persona está señalando que no es creyente por su impenitencia, por su falta de arrepentimiento, una cualidad que identifica a los creyentes del nuevo pacto. Lo decíamos en esta mañana en la enseñanza, es que ese hombre, Dios le ha concedido el arrepentimiento para continuar arrepintiéndose, pero este hombre, al no arrepentirse, está mostrando que esa bendición no es para él, no es miembro del nuevo pacto, por lo tanto no debe estar en una iglesia local, porque está haciendo una falsa provisión de lo que él dice ser. Si fuera miembro del nuevo pacto, se arrepentiría y lo tendríamos que mantener en la iglesia local. Y ese es nuestro deber, restaurar a esa alma. Pero cuando esa persona se muestra obstinada en su pecado, debe ser expulsada y debe ser entregada a Satanás. John MacArthur en su comentario dice al respecto, la instrucción de la iglesia en 1 Timoteo 1:20 de entregar a Himeneo y Alejandro a Satanás señala que ellos estuvieron bajo la protección y refugio por asociación con la iglesia. Es decir, lo que está diciendo MacArthur es que Himeneo y Alejandro eran miembros de la iglesia, no eran asistentes, ellos eran miembros. Y no solamente eran miembros, eran líderes. Y dice, sigue diciendo MacArthur, ya que esta es el objeto del cuidado, del amor y la bendición de Dios, la iglesia se encuentra aislada y protegida. Y el proceso disciplinario culmina con la expulsión de ese miembro pecador fuera de la protección, dejándolo expuesto entonces a Satanás. ¿Por qué? Porque sale del ámbito de protección. ¿Y dónde está el ámbito de la protección? En la iglesia, en la membresía de la iglesia. Así que estos hombres que Pablo entregó a Satanás significa que fueron expulsados de la iglesia. Eso significa ser entregados a Satanás. Fueron expulsados de la protección y el refugio del pueblo de Dios y puestos en las manos de Satanás. Y a lo largo de toda la escritura, hermanos, yo creo que a lo largo de toda la Biblia encontramos ejemplos de personas que les ocurrió esto, de personas que fueron entregadas a Satanás. Vamos entonces, en segundo lugar, mirar algunos ejemplos que la escritura nos da de este asunto. Ahora, no todos son negativos, no todos hablan de una expulsión, pero todos hablan de que muchos fueron en cierta medida sacados de ese ámbito parcialmente
de protección divina, algunos parcial, otros de manera total, como fue el caso de Himeneo y Alejandro. La primera persona que encontramos en la Biblia que fue entregada a Satanás fue un creyente. Parece contradictorio lo que estamos diciendo, fue un creyente, no un incrédulo. Y un hombre que en la Biblia le llama como un hombre justo. Es el caso de Job. Job. Hermanos, existen ocasiones en las que el soberano plan de Dios, los creyentes caen en las manos de Satanás, pero con propósitos positivos. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero Dios en sus planes y propósitos de forjar el carácter de Cristo en nosotros, muchas veces va a permitir que nosotros seamos tocados por el enemigo. Dice como forjar, por ejemplo, en el caso de Job, el propósito era forjar el carácter, la imagen de Dios en él. Por medio de este terrible proceso, la comunión de Job con Dios se hizo más estrecha. Por ejemplo, él termina diciendo en su libro, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lo que primero que vemos aquí, recuerdan hermanos, en el primer capítulo, es que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Está en Job 1:6. Dice, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Satanás, ¿de dónde vienes?, preguntó Jehová. Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Como diciéndole, ¿acaso Job no le sirve por interés? No le ha acercado, mire lo que dice el diablo, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, él está bajo un ámbito de protección divina. Al trabajo de sus manos, sigue diciendo Satanás, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. O sea, Dios aquí permitió tocar todos los bienes que Job tenía, ya salían de la protección divina. Y ahora Satanás podría tocar todas las cosas que estaban antes bajo el ámbito de la protección divina, solamente los bienes. Pero Dios dice que no toques el alma de eso, todo menos esto. Entonces, el alma sí está bajo protección divina, pero algunas cosas no. Y sigue, es decir, Dios entregó a Job de manos de Satanás. Solo bastó un día, y esto es tremendo, hermano, es interesante, un día para acabar todos los bienes materiales. Solamente 24 horas fueron suficientes para el diablo acabar con todo lo que Job tenía. Y como Job no blasfemó por esto, de nuevo Satanás se acerca a Dios y le dice en Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que al otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, a pesar de que se le ha quitado todos sus bienes, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Lo arruinara sin causa, es pregunta. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahora le permitió tocar su cuerpo, no solamente sus bienes. Ahora ya no está bajo protección solamente, está desprovisto de protección sus bienes, sino que ahora su cuerpo está desprovisto de la protección divina. Solamente ¿qué queda protegido bajo la protección divina? Su alma. Así que lo entregó a Satanás. ¿Y qué hace? Vamos a mirar qué hace Satanás. Y pese a que Satanás le trajo una sarna maligna por meses, Job no pecó. Pero noten que Satanás hirió el cuerpo de Job con una sarna maligna. Dios permitió.
Ahora, ¿esto iba a servir para Job? Sin duda, sin duda, iba a servir de mucho. Esto era, era parte del bondadoso plan de Dios para su vida, porque Job salió mucho más fortalecido y Dios le devolvió mucho más los bienes materiales que había perdido. Job entonces fue la primera persona que fue entregada a Satanás. Job fue entregado a Satanás para que aprendiera a glorificar a Dios, y al dar honra a Dios, un verdadero hijo de Dios puede ser entregado a Satanás para que dé mayor gloria a Dios. Por eso es que los cristianos también tenemos enfermedad, y hay algunas veces que Satanás es quien va a bofetear a nosotros, como lo hizo con Pablo en 2 de Corintios 12, que para que no se enalteciera sobre gran manera, un mensajero de Satanás lo hirió a Pablo para que no se enorgulleciera. Sin embargo, hay otras categorías de personas entregadas a Satanás, estas con propósitos loables. En el caso de Job y de Pablo, estos son puestos en manos no con propósitos positivos, sino para juicio. Otras personas son entregadas a Satanás para juicio y condenación. También las escrituras dan ejemplo de esas personas. Por ejemplo, el caso del rey Saúl. El rey Saúl. Saúl era, al parecer, la personificación de todo lo que cualquiera pudiera pedir de un rey. Tenía una imponente apariencia física. De hecho, Samuel se acuerda que pensaba que era él, era el rey que Dios había escogido por la apariencia física. Era un líder vigoroso, era humilde y fue paciente con los que se le opusieron. No obstante, esas cualidades eran engañosas. A pesar, hermanos, del privilegio de ser el primer rey ungido de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, el corazón de Saúl no estuvo plenamente dedicado al Señor. Usurpó la función de los sacerdotes y ofreció sacrificio, cosa que a los reyes no le era permitido, pero él hizo lo que Dios no había mandado. Después desobedeció la orden de Dios de destruir a todos los amalecitas y perdonó la vida de unos. Como resultado, el Señor lo rechazó, y ¿sabe qué hizo Dios? Lo entregó a Satanás. 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Note esto, el espíritu de Jehová se apartó, o sea, salió del ámbito de la protección divina, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Además, ¿sabe por qué un cristiano no se puede endemoniar? Eso es imposible. Porque el ámbito de protección no impide que un creyente sea poseído por demonios. Si una persona es poseída por un demonio, esa persona no es creyente. No es que haya cristianos endemoniados. Esto lo que está diciendo es una mentira, lo que enseñan hoy muchas personas en tales liberaciones. Esas personas que son endemoniadas no son cristianas. La Biblia dice que no puedes morar el Espíritu de Dios y el Espíritu de Belial en el mismo templo. Y sigue diciendo aquí, entonces le atormentaba a Saúl un demonio de parte de Jehová. Dice que de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Saúl fue entregado a las manos de Satanás. Y a partir de ese momento, hermanos, la vida de Saúl fue horrorosa. Saúl, que había comenzado también, ahora rodó rápidamente cuesta abajo y llegó a tener un celo enfermizo por David. ¿Recuerdan? Trató de asesinarlo, lo obligó a huir para salvar su vida. Entonces Saúl persiguió de manera impecable a David a través de todo el desierto de Judea. Y llegó incluso a asesinar a un grupo de sacerdotes, hermanos, que había ayudado a David. Saúl mató a un grupo de sacerdotes que Dios ha escogido para que sirvieran en el templo. Ahora, su apresurado y absurdo voto casi lo hace ejecutar, hermanos, a su propio hijo. Siendo entregado a las manos de Satanás, casi mata a su hijo. Por último, el consejo de Dios, y frente a una masiva invasión de filisteos, buscó la ayuda de un medium, una bruja. No solamente, ¿dónde cayó? O sea, fue desprovisto. ¿Y a dónde terminó la vida de Saúl? Consultando a una pitonisa de Endor. Ese fue su último acto de rebeldía contra Dios. Al día siguiente, ¿sabe qué? Murió en batalla y él mismo terminó quitándose la vida. La vida de Saúl muestra las trágicas consecuencias, hermanos, de estar en las manos de Satanás para juicio. Así terminan las personas. Usted puede ver una persona que está entregada a Satanás, quizá que no aparente ser una mala persona, pero tarde o temprano ese hombre es capaz de matar a sus seres queridos, cercanos. Había sido parte del pueblo del pacto,
el gobernante ungido por Dios, había experimentado la presencia del Espíritu Santo en función como rey. El orgullo y la impaciencia lo llevaron a la desobediencia y Dios lo abandonó a Satanás, no para su gloria, sino para juicio, condenación. Otra persona que registra en las Escrituras que también fue abandonado a Satanás fue alguien que tuvo los privilegios, todos los privilegios que jamás Saúl tuvo. Esa persona caminó con Jesús durante 3 años y medio de su ministerio. Estuvo comiendo con Jesús, estuvo aprendiendo de los labios de Jesús muchas cosas. Ese es el caso de Judas Iscariote. Judas escuchó las enseñanzas de Jesús de sus propios labios y contempló los milagros que hacía. Leemos en Juan 13:27, en el discurso del aposento alto, que pese a que Judas disfrutó de todos los privilegios, fue entregado a Satanás. Dice, ahí en el discurso, en la cena del Señor, en la última Pascua y en la primera cena, dice, y después del bocado, Satanás entró ¿en quién? En él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En ese momento, hermanos, que el diablo entró en Judas, significa que fue entregado a Satanás. ¿Y qué terminó siendo entregado a Satanás? Terminó vendiendo al Redentor de nuestra salvación. Mire hasta dónde llega este caso, hermanos. Esto no es algo ligero. Este es uno de los versículos más trágicos de la Escritura y el escenario es la noche antes de la crucifixión de Cristo, mientras él y sus discípulos participaban de la Pascua y después del bocado Satanás entró en Judas. Judas había formado parte de la comunidad de los apóstoles y había sido bendecido y protegido, hermanos, por la comunidad, por la presencia del Hijo de Dios. Y ahora Dios lo entregó a Satanás y él salió y vendió a Jesús a sus enemigos. Y más adelante, hermanos, vencido por el remordimiento, ¿sabe qué hizo Judas? Se suicidó, igual que Saúl. Judas, al igual que Saúl, fue lanzado fuera del lugar de protección y bendición, producto de su pecado y pereció en el infierno. Hermanos, como el caso de Judas puede pasar a muchos aquí. Una persona, hermanos, que viva delante de las bendiciones del Señor y siga obstinado en su pecado, puede terminar de esta manera. O sea, lo más seguro es que termine así, si no se arrepiente. Otra persona, hermanos, que fue registrada en la Escritura que fue dejado a Satanás, es el caso del joven que se halla en una relación incestuosa que ya leímos en 1 Corintios 5. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas. No menor que esto era su tolerancia ante el caso de incesto. Y como fallaron al no expulsar a este joven, la iglesia, de la iglesia al que había cometido tal hecho, Pablo tuvo que hacerlo. Mire lo que dice en 1 Corintios 5, 3 al 5. Dice, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Como Pablo diciendo, ustedes no fueron capaces de juzgarlo, me toca a mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Creo que al parecer, hermanos, este joven era un verdadero creyente, ya que Pablo dice que a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Su alma no iba a ser tocada porque era un creyente. Eso le pasa como a Job, ¿no? En este caso es una disciplina. Este hombre va a ser entregado a Satanás, pero su cuerpo va a sufrir ciertas cosas como enfermedad. Eso podría referirse a enfermedad física, muerte, destrucción del matrimonio, la desintegración de la familia, la muerte de un ser querido, la muerte, la pérdida del trabajo y muchísimas otras aflicciones puede que este joven fuera a vivir porque salía del ámbito de protección divina. Ustedes, por ejemplo, en 1 Corintios 11 dice que muchos comieron indignamente la cena del Señor y muchos que duermen, muchos murieron. Dios les quitó la vida. Sin embargo, hermanos, por eso es que ser cristiano, hermanos, y jugar a ser cristiano es tan peligroso, porque Dios va a decir en un momento, esta persona no quiere obedecer, no se quiere arrepentir, sigue en la misma desobediencia, basta, debe ser entregado a Satanás. Sin embargo, el poder de Satanás sobre esta persona, de este joven que estamos hablando aquí en Corintios, estaba limitado como lo estaba el de Job. En el caso de Job, Satanás podía tocar su cuerpo, sus seres queridos,
y bienes materiales, pero no podía tocar el alma de este joven, porque era creyente. Hermanos, como podemos observar en todos estos textos, la excomunión de un miembro de la iglesia deja desprovista a tal persona de la protección divina. Esta persona ha sido abandonada en las manos de Satanás, y cuando Saúl y Judas Iscariotes fueron entregados a Satanás, terminaron ¿cómo? Suicidándose. El joven de 1 Corintios 5 fue entregado a Satanás y parece haberse arrepentido y ser restablecido en la membresía de la iglesia. Ahora, ¿yo cómo sé eso, hermanos? Bueno, en la segunda carta nos dice eso. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2 aborda el caso de disciplina eclesial, pero en esta ocasión describe lo que significa la restauración. Dice, aunque pareciera que se tratase de la misma persona, en 1 Corintios 5 dice, del joven incestuoso, dice, debido a que sus semejanzas son sorprendentes, hermanos, pero no tenemos pruebas para decir que es algo distinto, sino que estamos tratando con el mismo individuo. Lo seguro es que el apóstol Pablo describe la restauración de la siguiente manera. 2 Corintios 2, 5 al 8 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, note que antes fue en la primera carta, en el capítulo 5. Ahorita estamos en el capítulo 2, versículo 5 de 2 Corintios. 2 Corintios 2, 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, o sea, a toda la iglesia. Le basta a tal persona estar esta reprensión hecha por muchos. Ahora los hermanos sí, ahora recomenzaron a reconvenirlo. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué? Porque esta persona mostró arrepentimiento de lo que había hecho, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermanos, ¿qué pasa si este joven lo dejarían? Este joven que se había arrepentido, si no lo restauraran en el arrepentimiento, sería consumido de demasiada tristeza. ¿A qué lo llevaría la demasiada tristeza? Al suicidio. Por eso es que necesitamos nosotros como cristianos, cuando una persona ha sido entregada a Satanás, pero sabemos que es creyente, debemos restaurarla a fin de que no vaya a cargarse sobremanera, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hermano, ámenlo, hagan lo que es correcto para con él. Así que la congregación es consistente de que además de expulsar al pecador, siempre puede ser readmitido a condición de que se arrepienta sinceramente para poder estar de nuevo en el ámbito de la protección divina. Y por último, hermanos, veamos en tercer lugar ciertas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, lo primero que aprendemos de todo esto es lo importante que es la disciplina para Dios. Hermanos, la disciplina eclesiástica es muy importante para Dios. Dios solo disciplina a los que están dentro de la iglesia, no a los que están fuera. Dios dice que Él disciplina a sus hijos. En Hebreos capítulo 12 dice que la disciplina solamente son para sus hijos. Para sus hijos. Así que la disciplina en una iglesia es un elemento vital importancia para luchar de manera apropiada la buena batalla de la fe. Hermanos, no podremos pelear la buena batalla de la fe si no hay una disciplina eclesiástica en una iglesia constituida. No solo Timoteo debía mantenerse en la verdad del evangelio con una buena conciencia, no, sino que también debería ejercer la disciplina eclesiástica. ¿Para qué? Para que esta iglesia fuera sanada, fuera curada. La sana doctrina sana. Y una parte es la disciplina, ejerciendo la disciplina eclesiástica. De hecho, hermanos, si una iglesia dice ser de sana doctrina, pero no tiene disciplina eclesiástica, no es sana doctrina. Porque ¿qué está sanando? ¿Cómo sana una iglesia, por ejemplo, de los falsos profesantes? Expulsándolos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando una fruta podrida no se saca en medio de las frutas buenas? Contamina a todas las frutas y daña toda la canasta de frutas. Pues eso pasa en la vida cristiana. Si una persona está mal, leuda toda la masa. Por eso Pablo dice Pablo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura actúa, hermanos, descomponiendo diversos cuerpos orgánicos a través de la fermentación. Por eso la levadura se compara con el pecado. Por eso Pablo se vale de esa ilustración para decir que la iglesia está llamada a ser una masa sin levadura, a no permitir el pecado, hermanos, si ese fermento del pecado que al final de cuentas puede contaminar y dañar a una iglesia y convertirla en otra cosa menos en iglesia.
Ahora, ¿cómo ve Jesús la disciplina eclesiástica? Como un elemento indispensable de toda la iglesia local y como una manifestación de amor. Hermanos, esto no es falta de amor, esto al contrario, esto es amor. Tanto que el Señor dice que cuando la iglesia disciplina a un miembro, Dios aprueba esa disciplina. Usted puede ser que usted no esté a favor de esto, pero sabe que Dios sí lo aprueba y está agradado que se haga esto. Y cuando no se hace esto, Él está desagradado por no hacerlo, porque esa es la manera de limpiar su campo. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Miren, el propósito es que ganar al hermano que está en pecado. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Noten que Dios está de acuerdo con lo que se hace en la iglesia. Si en la iglesia una persona es disciplinada, Dios está de acuerdo en los cielos que esa persona haya sido desatada de la membresía. Como también incluida en la membresía, Dios está de acuerdo con eso. Y sigue en el versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, es decir, una iglesia constituida, allí estoy yo en medio de ellos, que aprobando lo que ellos hacen. Y Dios, esa persona que ha salido de la iglesia, no somos nosotros los que le sacamos del ámbito de la protección divina, es Dios. Es Dios. Y es Dios quien vuelve otra vez. Si así es, y quizás Dios quiere, lo vuelve otra vez a restaurar a la membresía y lo vuelve a poner en la protección divina. Es Dios a través de la iglesia. Así que la iglesia es un instrumento que Dios utiliza para disciplinar y para expulsar a los hipócritas. La iglesia de Cristo tiene que mantenerse sana de los que viven de una manera pecaminosa, hermanos. Y deben ser expulsadas de su membresía, ya que un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo. No permitan esto. No llamen, dice Pablo más adelante en 1 Corintios 5, no llamen hermano a cualquiera que sea fornicario, mentiroso, no llamen a ese cristiano, porque no lo es. Segunda enseñanza. Ahora, hermanos, hay que disciplinar, sí, es importante para el Señor. Pero existen grados distintos de disciplina. En 1 Timoteo 1, 3 al 5, Pablo había ordenado a Timoteo que trataran con estos falsos maestros, prohibiéndoles que sigan enseñando. Y a los algunos, que Pablo menciona en este texto, Timoteo debía mandarles a que no enseñen diferente doctrina. Sin embargo, ¿sabe qué pasó? Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás. Y esto es así porque el daño que producían Himeneo y Alejandro era mayor. Y la disciplina que aplica la iglesia debe estar de acuerdo con el pecado del ofensor. Siempre, hermanos, hay razones para ilustrar esto. Por ejemplo, hay personas que deben reconvenírsele en un pecado, pero no hay que expulsarlo. Simplemente, hermano, arrepiéntase. Por favor, le pido que cambie esto, porque no es un pecado que va a dañar a los otros. Pero, hermanos, ¿qué pasa con una hermana que un momento a otro, sin casarse, apareció embarazada en la iglesia? Hermanos, eso es público y eso es escandaloso y eso va a producir que otras mujeres quieran vivir de esa manera desordenada. Esa persona no debe hacerse el proceso de Mateo 15, 18, no. En este caso, toca hacer directamente una expulsión de esa persona de la membresía. O digamos, hermanos, que una persona fue hallada robando y ya se sepa en los estrados judiciales que esa persona es una ladrona y es parte de la membresía. ¿Qué debe hacerse, hermanos? Reconvenirlo, no, esa persona hay que expulsarla de una vez de la membresía. Ahora, ¿con el ánimo de qué? No de que quede afuera, sino tratar de que esa persona se arrepiente y vuelva a los caminos del Señor. Esa es la idea, hermanos. Así que hay castigos diferentes. Sí, hay cosas, por ejemplo, una hermana no está en su ropa, no está vistiendo adecuadamente, uno tiene que reconvenirlo, pero eso no da lugar para la expulsión. Hay que saber, hermanos, qué cosas hay que aplicar, cosas drásticas y otras no tan drásticas.
Así que la disciplina que aplica la iglesia debe estar de acuerdo con el pecado del ofensor. Tercera enseñanza. La expulsión de un miembro debe ser tomada con toda seriedad. La expulsión de un miembro debe ser algo serio, hermanos. Los miembros de una iglesia deben evitar por todos los medios dados por Dios que un hermano sea expulsado de la iglesia. O sea, hermanos, debemos involucrarnos lo más que no sea expulsado, que ese hermano se arrepienta. Debemos involucrarnos todos en él. La iglesia no es solo una comunidad religiosa donde todo nuestro deber consiste en venir a la iglesia, adorar al Señor y escuchar un buen sermón. No, se trata del cuerpo de Cristo en el cual estamos unidos a la verdad. Si en verdad somos cristianos, y ser expulsados de esa comunión acarrea consecuencias muy serias. Por tanto, toda la iglesia debe involucrarse en ese proceso. Eso no es de los pastores solamente. Hay muchos que reclaman: pastor, es que hay una oveja perdida, usted no la ha visitado. Y hermano, ¿usted qué ha hecho? La Biblia en Mateo 18:15 dice: los hermanos, ahí está involucrando la iglesia. Es deber de todos nosotros, no solamente del pastor. Como dice William Hendrickson, todo seguidor del Señor debiera dedicarse a hallar la oveja que se ha descarriado a fin de llevarla de regreso al redil. Si tu hermano ha pecado, ve, sal a buscarlo. Somos miembros de la familia y por lo tanto no podemos permanecer indiferentes cuando uno solo de los nuestros está en peligro. De hecho, eso es más falta de amor, hermano. Eso es falta de amor, no hacer y buscar a aquellos que andan desanimados o andan aparte de las cosas del Señor. Así que si un miembro de la iglesia está tratando su pecado con liviandad, los demás tienen el deber de hacerle ver el peligro en que está, porque esa falta de arrepentimiento y ese coqueteo, hermanos, con el pecado puede ser un síntoma de que en realidad tal vez esa persona no conoce al Señor. Y una señal pública, hermanos, yo creo que es evidente, pública, estoy diciendo porque nosotros no conocemos las personales, no vivimos con ellos, con algún hermano, pero una señal pública, cuando una persona, hermanos, si ustedes quieren mostrar, o sea, notar cuando una persona está sufriendo un deterioro espiritual, es que esa persona empieza a dejar de venir a la iglesia sin causa justificada. Cuando una persona deja de congregarse regular y constantemente en la iglesia, esa persona está manifestando que tiene problemas espirituales, que su vida espiritual no está caminando muy bien. Ahora, no estoy diciendo que todos los que vienen juiciosos a la iglesia están bien, pero yo estoy diciendo que los que no asisten regularmente a los cultos y a la reunión pública están manifestando que hay un problema espiritual. Y obviamente hay síntomas privados, pero eso nadie se da cuenta, hermano. Yo no sé cuánto usted ora, eso ya es usted con Dios. Pero públicamente podemos ver cuando los hermanos se ausentan. Hermanos, cuando un hermano no le da importancia al culto de la iglesia, algo malo está pasando en la vida espiritual de esa persona. Y si tú amas a tu hermano, ¿sabe qué debe hacerles? Hermano, ¿qué debes hacer tú? Llamarlo para saber qué está pasando con su vida. El no hacerlo, hermanos, es demostrar que no amamos a tal persona, porque esta persona, si sigue así, llegará el tiempo que terminará perdiéndose. Porque cuando una persona es excluida de la iglesia, ha sido entregada al diablo. Y esto es muy grave, hermanos. Muy grave. Ahora, directamente por Dios, no indirectamente a través de la iglesia, sino directamente a través de lo que Dios. Esto está implicando que esta persona está siendo entregada a Satanás y no podemos permitir que ese hermano se desvíe. Como dice en Hebreos 3:13, dice así: antes exhortados, note la exhortación que nos da a nosotros, antes exhortados los unos a los otros, cada día, no algunas veces, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que, ¿qué debemos para que el hermano no se endurezca? Debemos exhortándonos unos a los otros. Y última enseñanza, el propósito de la disciplina, hermanos. En 1 Timoteo 3:20 dice también que entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar, Noten que la disciplina entregada a Satanás es un aprendizaje. Cualquier disciplina que es aplicada, incluyendo la expulsión
debe ser el propósito de restaurar a esa persona. La palabra aprender es una palabra que se refiere a adiestramiento, la instrucción mediante el castigo físico. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Los educamos muchas veces a través del castigo físico. Es una forma de instruirlos. Y eso es lo que dice Dios. Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esa palabra se usa en 1 Corintios 11:32, de los que sufrían enfermedad en la cena del Señor. ¿Se acuerda que tomaron indignamente la cena del Señor? Dice que sufrían enfermedad o muerte por el mal uso de la celebración de la cena del Señor. ¿Y sabe qué Dios? Dios los mató. Dios mató quizá, algunos dicen, teólogos, que piensan que no son las personas en sí, sino que Dios los entregó también a Satanás. ¿Cómo? Los entregó y muchos de sus seres queridos, de ellos, murieron para que aprendieran. Así que debemos amonestar al hermano en privado para que ese hermano crezca en la fe. Lo amonestamos en público con un mismo propósito de ser restaurado. Por eso, hermanos, una iglesia que no disciplina a sus miembros está demostrando con esto que no posee una verdadera preocupación por sus hermanos en la fe. Y esta iglesia, ¿sabe qué? Terminará siendo desechada por Dios. Y Dios quitará el candelero de ese lugar. Eso es lo que, si no hacemos lo que Dios dice, terminaremos siendo una sinagoga de Satanás. Para concluir, hermanos, estamos peleando una buena batalla. Esto no es fácil. No estamos en un campo de diversión, en un parque de diversiones. Estamos en una guerra. Pero es una lucha a muerte y feroz. Muchos van a caer heridos en batalla. Y necesitamos asistir los hermanos cuando estén heridos por el enemigo. Así que debemos pelear esta guerra manteniéndonos aferrados a la verdad del Evangelio, manteniéndonos una buena conciencia y ejerciendo la disciplina eclesiástica para la sanidad de la iglesia. Y todos los verdaderos cristianos todos los verdaderos creyentes están inevitablemente comprometidos, constantes con estas cosas. Hermanos, inevitablemente es que nadie puede eludir. Si se llama cristiano, nadie puede decir, esto no lo voy a hacer, porque terminará o estará manifestando que no ha sido llamado a la fe en Cristo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a vivir conforme a esto y a pelear bien la buena batalla conforme a estas directrices que Pablo nos ha dado por revelación de su Espíritu. Vamos a orar, hermanos.